Gente, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, el video de hoy es sobre las recargas que hay dentro del juego, ¿sí? Con dinero real. Esto va para aquellas personas que quieren hacer una donación relativamente mínima a media, ¿sí? Porque el que invierte mucho realmente puede comprar todo sin necesidad de estar mirando los precios y qué conviene y no conviene. Por la experiencia que yo tengo, lo que sí o sí recomiendo comprar todos los días, el que puede, ¿no? Estamos hablando, es el pack de $1, ¿sí? Que es este que está acá, que te da una caja que tiene para elegir 500 de experiencia para el Master y 500 de experiencia para el Skill Talent. ¿Esos cuáles son? Estos que están acá. Este es el Class Talent, que te puede dar 500 de experiencia para acá o para el Skill Talent. Después, ¿qué más trae ese pack? Tenemos este cofre que te da, la verdad que es ínfimo, pero te da 2 plays y una carta de protección cuando farmeas, que solo se puede utilizar dentro de los mapas que no son cross server, ¿sí? O sea, te da la protección de que venga algún otro personaje y te mate. No, y es decir, no te puede matar, digamos, pero sí te pueden matar los mobs y quedas, digamos, en Noria o Lorencia. Y te da después, que esto es lo más importante del pack, una poción de experiencia que te dura un día, ¿sí? Y la carta esta que te da un poco más de Mucoin a la hora de reciclar los equipos que te van dropeando, ¿sí? Estos dos ítems son los que más realmente se saca provecho dentro de este pack. Que vendría a ser como un pase de batalla, ¿sí? Que este juego no tiene. A ver, sigue siendo un poco caro igual para un pase de batalla porque por lo general son de, no sé, $10 como mucho, $15. A fin de mes te sale $30. Y te da 10k de Mucoin, que la verdad que son nada. Pero la ventaja que tiene esto, que si vos lo haces todos los días, este dólar, venís a Daily y te dan un rebate. Es decir, por cada día que vos vas recargando, ¿sí? Te van dando estos premios. El día 7, el día 8, el día 9, el día 10 y así. Estas recompensas van variando. Creo que se repite 2 veces. O sea, esto que hice acá, ¿sí? Te dan 70 de esto, te dan esto, te dan esto. Y se repite 2 veces y después va cambiando, ¿sí? Las primeras veces te daban, creo que, unos cofres para las skill level 5. Te daban libro para elegir la skill que vos quisieras de level 5. Y lo importante de esto es que te dan diamantes, que a fin de mes, día 30 le da 500, pero si vamos sumando todos los que fueron dando, más o menos te da un total de 1800, 1900 diamantes aproximadamente, que eso es lo más, digamos, bueno. Pero estas recompensas igual suman, ¿eh? Quieras o no, estos collares, esto, ya acá tenés casi más o menos 300k de Mucoin. Te sale hacer una piedra de esta nivel 6 más o menos, un poquito menos, 250. Y te sale, y esto, por ejemplo, que esto te lo venden entre 10k y 30k. Ya acá tenés, ponele un promedio de 200k. Y esta piedra que ni te cuento, que es muy útil. Pero bueno, para el que se pueda dar ese lujo, puede comprar este pack de $1, que es muy, 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 muy bueno. Yo lo compro todos los días. Después, em, obviamente, todas las compras que ustedes hagan acá, ¿sí? Van a sumar para este rebate, que es otro que es muy importante para sacar el Satan, ¿sí? Que es el que tiene HP infinito y te da 20% de daño. La verdad que entre el daño del otro que se te muere es un 15 y este es un 20. No es tanto, no hace tanta la diferencia. El tema es que tiene el HP infinito, entonces no tenés que estar preocupándote de que se te muere o no se te muere a la hora de farmear o a la hora de hacer PvP. Eh,
para mí es lo más importante para sacar esto. Después, todo lo que siga acá abajo, la verdad no lo sé. Supongo que deben ser premios muy importantes, pero bueno, es muchísima la plata. Imagínense que para estas salas que yo ya las tengo, te pide $694. O sea, cuando yo recién quizás saque esto, voy a tener las 3.5, no sé, las 4, la Evo, no sé. Es una cosa de loco lo que... Y acá le dan, bueno, el skill level 4. Lo importante es esto, de todo esto. O sea, con $200, $208, ustedes sacarían ese Satan. Lo que suma acá es solamente en Daily Pack. O sea, lo que ustedes gasten acá va a sumar a este rebate, ¿ok? No lo que sea acá en recarga. Lo que compren acá en recarga no suma para este rebate, ¿ok? Les explico por qué. Porque cada 3 4 meses acá en $100, ¿sí? En este pack de $100 está el ángel con HP infinita, que también es muy bueno, que lo recomiendo también, pero son $100 de golpe. O sea, es mucha la plata. El que se puede dar el lujo, se lo recontra recomiendo porque también se olvidan que se le muere, no se le muere a la hora de farmear, porque si usted lo dejan AFK toda la noche, el angelito se le puede morir y los termina matando a ustedes, los mobs. Con eso yo me olvido. Pero bueno, son $100. Y a su vez te da 6K de diamante, que es un montón. Que yo con esos diamantes yo lo gastaría en estas cosas. Class Talent, ¿sí? O en Skill Talent. ¿Ok? Se te le dan acá, tienen ahí para gastar 100 diamantes por día, o sea, 100 diamantes por 5 son 500 por día. Es un montón. Este no es tan caro, si bien es más largo, pero no es tan caro, porque son 250 diamantes por día y te dan 1500 puntos, que al principio sumás un montón, o sea, los niveles los vas subiendo rápido. Yo porque estoy en nivel 33. Pero mi recomendación, gastar los diamantes en esto, no en comprar, a veces salen ofertas acá, que la verdad no lo recomiendo porque te dan bless, te dan cosas que son fáciles de conseguir, que no es caro, que encima ustedes compran bless y soul con diamantes, que el equipo le falla, le baja, van a gastar diamantes en eso que no sirve, no sirve. Esto sí incluye cualquier recarga que hagan dentro del juego, le va a sumar el rebate este, ¿sí? Se los va a sumar. O sea, si ustedes van y gastan en la recarga 100 diamantes, ¡pum! Van a subir automáticamente y obtener estos cofres. Con $100 o 200, lo que gasten, llegan a 400, bueno, le da esto. Este sí suma cualquier consumo que hagan dentro de acá, ¿sí? De acá, de Recharge o de los vouchers esto. Que la ventaja que tiene esto, que si compran en cantidad, mucha cantidad, de esto de $100, $50, sí les va a resultar más barato estos vouchers para comprar estos packs. Pero tienen que ser en cantidad muy grande. Si no, les termina saliendo lo mismo. Y si compran acá, no suma para después la recarga de el rebate. Entonces, mi recomendación es comprar acá. Yo a veces, cuando puedo, lo que compro es este pack de $30 que te da 2000 diamantes. Que si ustedes hacen la cuenta, comprarlo acá, los casi 2000 diamantes, le va a salir un poquito más caro acá y no va a sumar para el daily, para el rebate este. ¿Ok? Entonces, la idea es que siempre compren acá, que esto suma para el rebate, ¿sí? Dentro de todo les sale hasta un poquito más barato comprar este pack que comprar los diamantes sueltos, ¿sí? Salvo que busquen algo específico de acá, que dudo que de acá algo les sirva mucho, pues son, la verdad, a lo sumo este tiene 150 de esto, pero gastarse $100 ahí, prefiero cuando esté el ángel, que en algún momento lo van a cambiar, lo van a volver a sacar y listo. Porque esto, la verdad, me compro el otro de 3 días, no tengo el que te autorrecicla y no tengo el auto potion, pero nada, a full, a full, a full con estos packs de acá, ¿sí? Por eso, mi recomendación es este de 30
Y a lo sumo este de 25, que tiene estas cosas para elegir, que yo acá siempre trato de elegir los quartz, porque las floritas son level 2, son una mierda. Y los para encantar las alas, la verdad que sacás 20, no te alcanza ni para subir un nivel, y encima si te falla, malgastaste la recompensa. Entonces yo voy a los quartz, que eso lo que te permite es no fallar, porque yo los acumulas y después subís un nivel o los anillos o el pendiente. ¿Para qué te sirven esos quartz? Para ir acá, ¿sí? Y darle a esto. ¿Ven? Sirven para usar tanto para anillos como para los pendientes. ¿Ok? A mí me piden un montón porque, bueno, los tengo en este nivel, ¿sí? Está un poquito avanzado. Que estos también se pueden comprar en la tienda, pero bueno, a veces encontrás barato y a veces no. Entonces, mi recomendación es ese de $1, a lo sumo este de 25, que esto se utiliza para los pisos del Kundum, para obtener mayor recompensa, pero estos se pueden usar solamente a partir del nivel del piso 6, del 6 para arriba. Antes no te va a dejar utilizarlo, yo los tengo ahí acumulados porque todavía no estoy. Y este, bueno, les recomendaba las 25 unidades del quartz, de la piedra. Y bueno, te da 1680 diamantes. ¿Ok? Estos algunos valen la pena porque te dan experiencia, no mucha, del VIP, son 3000, pero bueno, son $15. Si pones $10 más, te compras 1680 diamantes. Entonces, para mí sigue siendo conveniente los diamantes porque uno puede ir jugando con subir el Class Talent, etcétera. Em, Sé que, bueno, no todo el mundo puede darse el lujo, ¿sí? Eh, ¿Ves? Acá 8.893, perdón, 8.893 voucher es lo que le sale comprar todo el pack. Bueno, a mí no me deja porque yo compro solamente el diario, entonces no me lo permite. Si ustedes compran con este, le va a salir mucho más barato. Pero bueno, hay que comprar un montón de plata. Es un montón de dinero. El de $2 no está mal. Eh, Le dan la esencia de artefacto, que todavía no he podido sacar ninguno. No tuve tiempo de ir a farmear esos bosses. Este les da para farmear, o sea, la tarjeta de protección para farmear los golden. Casi que no se utiliza. Y las cartas te dan un 30% más de probabilidad de drop de las joyas. Y te da un stall de VIP que dura 4 horas para poner una tienda VIP sin necesidad de estar buscando stall por el tema de los bots que los ocupan y demás. La verdad que el pack que yo elijo para mí es el más conveniente porque ya acá son $5. Realmente no lo gastaría, la verdad no te suma ni en el corto ni en el largo plazo. Yo creo que la poción de experiencia, que es esta que se suma acá, ven, Potion, 30% es lo que más renta, porque el nivel en este juego se sube muy lento, más en nivel 400 más, se sube muy lento, se sacará con mucha suerte 2 levels por día si sabes farmear, o 1,5 levels, depende también la clase. Yo saco 2 niveles porque le encontré la vuelta al personaje, sé cómo farmear y demás, pero si no sacas 1,5 niveles. Un nivel. Sin la poción sacas un nivel, como mucho. Un nivel y un 20%. Con la poción, bien farmeando, puedes llegar a sacar 2 niveles. Sí, sí. Sí, sí, porque te suma hasta para el Devil Squad, te suma para todo lo que es el farm en mapa. Bueno, los diamantes también lo pueden utilizar para subir el VIP, ¿sí? Que el VIP es largo, costoso, pero bueno, se puede utilizar los diamantes acá, de 500 o de 100, ponele. Yo en un momento he usado 100 y 100 por día, o sea, 200, y vas adelantando un poco, porque calculen que más o menos le lleva entre 7 y 8 días subir un nivel al VIP con los Coin. Tal vez poniéndole diamantes lo hacen en 3 días, 4 días. Depende de la cantidad, ¿no? Pero más o menos yo lo estaba haciendo eso.
Ahora me quedé absolutamente sin diamantes y sin posibilidad de comprar. Así que lo tengo estancado acá. Lo bueno del VIP es la experiencia. Cada nivel que pasen, por ejemplo, de Glorious a Holy, le va a dar un 10% más de experiencia de farm. Y un poquito, ¿cómo es? Y le da más posibilidad del drop rate, ¿ok? Después, bueno, a medida que van subiendo un nivel acá, 4 estrellas, 5 estrellas, le va dando como si subieran un nivel el personaje. Le dan 6 puntos o 7 si son MG para colocar en los stats. ¿Ok? Entonces, yo lo que recomiendo es, por lo menos, si tienen la posibilidad, de comprarse ese pack diario que los va a ayudar un montón por el rebate, por la experiencia que le da la poción. Entonces, la recomendación es esa, es comprar ese pack. Si se pueden dar ese lujo, se lo compran. Así que bueno, gente, cualquier duda que tienen, saben que me pueden escribir y yo les respondo al toque. Así que bueno, espero que les haya gustado el video y les mando un saludo. Gracias.